Vamos a tener menos recursos hídricos disponibles en nuestros ríos, acuíferos, embalses. Tenemos aguas subterráneas de muy buena calidad. Podría servir de complemento. Se están regando zonas verdes en las ciudades con agua potable, que no tiene ningún sentido. Hemos tenido meses y meses de sol y nada de lluvia, y lo que ha hecho es ha quemado la hierba esta. A consecuencia de la sequía vienen flacas y se venden como vacas choriceras. Aquí llega de todo. Lo que sacamos de las arquetas, las bolas de toallitas y de residuos, fatberg. También se pueden detectar drogas de abuso, como cocaína, anfetaminas. Estamos diciendo que directamente todo lo que tú tiras de la cadena va directamente al cauce del río Nervión. Una cosa son las necesidades básicas, y otra cuestión ya son las apetencias. Pero ¿qué pasa si un verano mi jardín está marrón en vez de verde? Euskal Herria es un país verde. Si sigue así, igual habría que cambiar la ikurriña y ponerle, yo qué sé, amarillo o beige. El agua es un bien escaso. A día de hoy en el planeta tenemos a más de 7.500 millones de personas que unos muchos y otros apenas comen y beben agua, y que llegarán a las 10.000 millones de personas en 2050, según Population Reference Bureau. Por otro lado, tenemos la misma cantidad de agua que cuando éramos monos hace millones de años, y bajando por el calentamiento climático que en 2050 dejará reducida a la sequía a 3/4 partes de la humanidad. Así que tenemos un gran problema. Afortunadamente en nuestro entorno no es previsible este escenario tan negro. Los embalses que abastecen al País Vasco están en un nivel similar a años anteriores. El Gran Bilbao, por ejemplo, tiene reservas hídricas para un año. Unas luces que tienen sus sombras. Urdaibai, abastecido por barco, sequía en muchos de los pastos vascos que ponen a nuestros ganaderos en una situación límite. Camiones para abastecer desde Cantabria a Carranza. Hoy en El Cambio abrimos de nuevo las compuertas y tratamos el agua, la que bebemos y la que beberemos, ¿o no? El agua que beben el 90% de los vascos y de las vascas procede de los embalses, según URA, la Agencia Vasca del Agua. El mayor sistema de embalses de Euskadi es el del Zadorra, en Araba, que provee del líquido elemento a cerca del 50% de la población vasca. Abastece junto al pantano de Ordunte al Bilbao Metropolitano y también a Vitoria-Gasteiz. Para el suministro de Araba se cuenta además con los embalses de Maroño y de Artziniega. Por su parte, Guipúzcoa bebe de las presas de Añarbe, San Antón y otras más pequeñas. Ríos, arroyos, acuíferos y pequeños manantiales completan los recursos del agua en Euskadi. Hoy, por lo tanto, tenemos reservas de agua. ¿Y mañana? ¿Estamos a tiempo de explorar nuevos recursos para literalmente sacar agua de las piedras y prevenir? La atmósfera se está calentando en todo el mundo y en Euskadi, en Euskal Herria, no es una excepción. Nos está pasando también lo mismo. Y eso es clarísimo. Y vemos cómo hay una tendencia a lo largo de las décadas, estas últimas décadas, que sigue subiendo la temperatura y estamos ya inmersos en ese cambio climático. También es cierto que nosotros vivimos en una zona húmeda en general, salvo el extremo sur de Euskadi y la zona sur de Navarra. Pienso que en Euskadi, si sigue aumentando así la temperatura, estas sequías largas, se van a cerrar muchas explotaciones. No es viable y si no llueve, no hay vida. Euskal Herria es un país verde, ¿no? De hecho, lo tenemos en nuestra bandera. Si sigue así, igual habría que cambiar la ikurriña y ponerle, yo qué sé, amarillo o beige. Tenemos que tener en cuenta que en un futuro esto va a ir a más. ¿Qué pasa en el 2050? Para mediados del siglo XXI sí va a haber una reducción de la precipitación y, en consecuencia, vamos a tener menos recursos hídricos disponibles en nuestros ríos, acuíferos, embalses. Entre el 5 y el 12%
en función de los diferentes escenarios que pueden ser más o menos pesimistas. Cada vez vamos a tener menos agua en nuestros ríos. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre la temperatura y los caudales? Cuantas más altas son las temperaturas, más aumenta la evapotranspiración. Por una parte, porque se evapora directamente más agua, y por otra, porque la vegetación también utiliza más agua, ¿no? Igual que nosotros, pues cuando hace más calor, bebemos más agua, pues las plantas también utilizan más agua. Y esto afecta al balance de la cuenca, es decir, a mayor temperatura, mayor evapotranspiración, y la consecuencia de esto es que hay menor caudal circulante tanto en ríos como en acuíferos. Es ahí donde la temperatura tiene su importancia. Aquí, por ejemplo, estamos en el embalse del sistema Zadorra, en el embalse de Ulliberri-Gamboa, y aquí vemos como todavía hay mucha agua almacenada. ¿Por qué? Porque necesitaríamos un año o más de sequía para que eso lo notemos. De cara al futuro, optimista porque cada vez estamos consumiendo menos agua y cada vez nos hacen falta menos recursos hídricos. Eso es bueno, no sé hasta qué punto podremos reducir el consumo, pero lo estamos haciendo año a año, con lo cual, desde el punto de vista del abastecimiento, optimista. Un optimismo en el abastecimiento no compartido por todos. Se dibuja un escenario preocupante que lleva a preguntarnos si se están utilizando todos los recursos a nuestro alcance para hacer frente a la disminución del caudal. Desde luego, las aguas subterráneas ya las estamos utilizando. Por ejemplo, todo el duranguesado en Vizcaya se abastece de aguas subterráneas. Txingudi tiene en reserva una serie de manantiales y pozos que, en el caso de que el embalse San Antón no sea suficiente, se pueden poner en marcha. Es decir, que son recursos que ya tenemos incorporados a nuestros sistemas de abastecimiento. Pero además tenemos acuíferos en reserva para ser utilizados en caso de necesidad. El ejemplo más claro, más importante, es el acuífero de Subijana, que tenemos muy cerquita de Vitoria. Los acuíferos no se deberían de tocar, porque si tú tocas un acuífero, eso va a repercutir en las aguas superficiales siempre. Es lo que está pasando en Doñana, por ejemplo, que se está secando Doñana porque se están cogiendo agua de los acuíferos. Todo lo que hagas en las aguas subterráneas va a tener una repercusión en las aguas superficiales. Por lo tanto, para nosotros los acuíferos son sagrados. Y en Vizcaya, bueno, hay acuíferos que se podrían explotar, que se tendrían que estudiar. Tenemos aguas subterráneas de muy buena calidad. Están en zonas altas, con lo cual la contaminación que puede haber no hay. Y esos acuíferos podría servir de complemento a los sistemas de abastecimiento que tenemos hoy en día. También es importante empezar a poner una infraestructura para que en momentos de sequía se puedan utilizar. Aquí han desaparecido manantiales de aquí, porque con los eucaliptos esos crecen muy rápido. ¿Por qué crecen rápido? Porque chupan mucha agua. Entonces crecen súper rápido para que sean productivos, para el que tenga el bosque, el terreno con eucaliptos, pues que le da una rentabilidad, pero ¿a cambio de qué? Que estamos en una situación que se podría considerar envidiable desde el punto de vista de la relación entre el consumo del agua que hacemos y los recursos disponibles. Incluso en una condición futura relacionada con los posibles efectos del cambio climático. Un mejor uso del agua disponible se presenta como una de las posibles alternativas, diferenciando el consumo de agua potable para beber del consumo de agua no potable para otros usos, como el regadío de plantaciones. Para ello, habría que construir una doble canalización. Vino una persona de África a Europa y estaban asustados de que utilizamos nosotros agua fresca para la bomba del váter. Pero es un gasto, decíamos. Tenemos que estar conscientes de lo imprescindible que es el agua y vamos a utilizar un poco la cabeza, y si no sabemos utilizar la cabeza, pues vamos a preguntar al de al lado cómo se puede mejorar este tema, ¿no? Sí, otro de los graves problemas, que desde mi punto de vista es una aberración, es, por ejemplo, el uso que hacemos del agua, ¿no? Por ejemplo, se están regando zonas verdes en las ciudades con agua potable, con agua tratada para beber, ¿no? Y eso es, teniendo el agua de lluvia, nunca podemos estar regando con agua tratada, es absurdo, ¿no? Una doble canalización con carácter general en las poblaciones del País Vasco, yo creo que hoy por hoy no se sostiene. Para regar nuestras plantaciones, evidentemente no utilizamos agua potable. El agua potable tiene sus finalidades. Nosotros lo que utilizamos es el agua bruta, que se llama, el agua directamente del río. Tenemos el riachuelo ahí al fondo, y lo que hacemos es cogemos el agua por gravedad. ¿Qué significa esto? Con un tubo de una sección pequeñita, cogemos el agua a lo largo de las 24 horas del día y vamos llenando el depósito.
¿Para qué hacemos esto? Bueno, para mantener el caudal ecológico del río, ¿vale? El río no nota que estamos consumiendo cantidad de agua y así lo que es la fauna, todo el ecosistema del río y demás, se mantiene en sus características normales. En la mayor parte de las ciudades de Euskadi ya contamos con riegos de jardines que no están basados en agua potable, sino que se basan en pequeños pozos que lo que permiten es aliviar la situación del abastecimiento y destinar un recurso que está ahí disponible, que son las aguas subterráneas, para un uso que efectivamente no requiere tanta calidad. En algunas ciudades ya se está haciendo hacer aljibes en zonas verdes o hacer zonas húmedas, vamos a decirlo así, para recoger aguas de lluvia en invierno y luego regar en verano con ese agua, ¿no? Las zonas verdes. Bueno, pues tenemos la posibilidad también de reutilización de aguas residuales urbanas. Tenemos muchas industrias que están utilizando aguas residuales urbanas. Existen empresas, como la papelera Paprisa, que no usa agua potable en sus procesos de producción. Al hilo de nuestro compromiso medioambiental, tenemos una captación propia desde el río Yarzun directa a nuestra fábrica, mediante el canal de la Fandería. No utilizamos agua potable de la red en nuestro proceso de fabricación de papel. Tenemos exclusivamente esta captación, ese agua entra en directo a nuestras instalaciones y lo que tenemos es muchos sistemas que lo que nos favorecen es a esa reutilización interna del agua en el proceso de fabricación. Cuando ya no es apta para ser reutilizada, este agua se vierte a la depuradora nuestra interna de depuración de aguas. Nos preguntamos si desalar el agua del mar en Euskadi se presenta como otra hipotética solución. El futuro del planeta pasa por la desalinización. Hay un porcentaje muy pequeño de agua dulce en el planeta, por lo que hay que hacer uso del mayor porcentaje de agua, que es el agua de mar, mediante procesos de desalación, donde tratamos agua con una elevada concentración de sal, utilizando una serie de filtros que se llaman membranas para producir agua potable. Aquí en Euskadi no tenemos plantas desaladoras como tal, pero la desalinización, el proceso que está detrás, que se llama ósmosis inversa, es un proceso que se utiliza en la industria también. Para producir agua de proceso para diferentes procesos productivos, como puedan ser, por ejemplo, pues una planta de alimentación, pero también el agua se tiene que purificar, se tiene que tratar antes de desecharla al medio ambiente. Y ahí juega un papel importantísimo la desalación, mediante el proceso de la ósmosis inversa. Hemos escuchado los testimonios en primera persona de agricultores y ganaderos y de especialistas hablándonos sobre la escasez del agua. Ha llegado el momento de dar voz a nuestro cónclave de expertos y expertas. ¿Habrá agua para todos y para todas en 2050? No hace falta ir a 2050, sino que ya en 2022 ya estamos viendo ciertas comarcas como Bustialdea, Carranza, Leartibay o incluso algunos pueblos de la Llana de Alavesa que han tenido problemas de escasez, evidentemente vamos a estar en unos porcentajes de menor capacidad, ¿no?, de volumen de agua, pero yo creo que la diferencia va a estar, como se ha comentado también, en la falta de homogeneidad. No podemos olvidar que es un bien escaso, lo es ahora, lo ha sido hace 10 años y lo va a seguir siendo, y tenemos que conciliarlo también con el derecho humano al agua, ¿no? Cada vez van a ser los extremos. Es decir, vamos a tener más periodos de lluvias torrenciales y más periodos de sequía. Entonces, ese será el problema, cómo vamos a manejar esas diferencias y esos excesos y ese déficit de agua en momentos puntuales. Las matemáticas no engañan, incluso las nuevas revisiones dicen que están empeorando, con lo cual tenemos que tomar decisiones. Con las reservas que hay en acuíferos, en aguas superficiales, Euskadi no tiene por qué tener problemas de suministro de agua potable. ¿Qué se puede hacer para mitigar esa sequía? Horizonte 2050. Todavía queda un ámbito de exploración muy grande en el ámbito subterráneo, pero también hay que conciliarlo, como decía, con la calidad del agua. Los acuíferos en Euskadi existen, pero también hay problemas porque el de Guernica, por ejemplo, está contaminado con cloretenos, o el de aluvial de Vitoria con nitratos de la agricultura. Entonces es cierto que los acuíferos igual no son la mejor opción. Sí es cierto que aquí se abre desde el 2007 una nueva regulación para optar por aguas regeneradas, que son básicamente esas aguas residuales, una vez depuradas, darles un extra de depuración, de tratamiento, para que igual no son para agua potable para beber, pero sí para regadío o para otros usos industriales que ya se están haciendo, por ejemplo, en Vitoria con la potabilizadora de Araca, ¿no?, que usan los regantes. Hay que también evitar las fugas de agua, que son muchas y constantemente se están reduciendo.
y el 90% de las aguas reservadas en acuíferos son de buena calidad y son aguas que no están previstos de momento utilizar, pero que en un escenario futuro como el que estamos hablando en 2050 estarían en perfectas condiciones de uso. ¿Y son viables esas alternativas que se planteaban? ¿Es viable una desalinizadora? ¿Se puede separar el uso potable del agua de otros usos? Sí, desde luego es una opción y deberíamos empezárnosla a plantear a corto o medio plazo para regar campos de golf, para usos que no necesita tanta calidad, ¿no? Y a la vez estamos diciendo que tenemos reservas de agua en Euskadi que posiblemente no se puedan utilizar por esa contaminación que están sufriendo ya. Estamos repitiendo un poco que cada vez estamos contaminando más las masas de agua. Y lo cierto es que nuestras masas de agua, desde que llevamos midiéndolas desde mediados de los 90, desde el 94, antes incluso que empezase la Directiva de Marco del Agua, están mejorando. El nuevo Plan Hidrológico Vasco prevé destinar 900 millones de euros al saneamiento del agua que consumiremos hasta 2027. De hecho, casi la mitad de la factura que pagamos en agua, un 46% según la OCU, está destinada al control de la calidad y la potabilidad. Nuestra salud depende de ello. Pero, ¿cómo es el agua que devolvemos a las depuradoras? ¿Somos responsables o cada vez dañamos más el medio ambiente? Vamos a saber cómo devolvemos el agua que bebemos y con la que limpiamos, regamos y nos lavamos. Y vamos a descubrir de primera mano qué podemos encontrarnos en esas aguas. Lo vamos a hacer además con una gran amante del agua, en este caso salada, nuestra campeona de surf de Europa, Leti Canales. ¿Qué tal, Leti? ¿Cómo estás? Muy bien. Para ti el agua es súper importante. ¿Vives de ello? Sí, yo practico todos los días mi pasión, que es el surfing, y es el medio en el que yo me muevo constantemente. Entonces, claro que es importante. ¿Cuánto tiempo llevas encima de la tabla? Pues empecé a los 6 años y voy a cumplir 28. ¿En todos estos años has percibido la degradación del mar? Sí que lo he percibido, por ejemplo, en la contaminación, ¿no? Cada vez nos enfermamos más. En Indonesia no había limpieza, todo lo tiraban al mar y bueno, pues llegué a casa enferma con una gastroenteritis increíble. Y después en la piel, lo notamos muchísimo, nos sale granos, alergias que no sabemos de dónde vienen. Es importante ser conscientes del impacto que generamos en el agua que consumimos. Sí. Pues te cuento que aquí empieza todo, pero a 26 metros bajo tierra. Uf, ¡qué pasada! ¿Te atreves? Venga, sí, me atrevo. Vamos. Bueno, nos encontramos en una de las instalaciones subterráneas más espectaculares de Euskadi, a 6 pisos bajo el nivel de la ría, te diría, pero estamos justo debajo de la ría de Bilbao. Este pasillo, para que te hagas una idea, tiene casi medio kilómetro de largo y justo sale en la Universidad de Deusto. Por estas tuberías circulan las aguas residuales de los habitantes de la capital vizcaína y pueden circular hasta 7.000 litros por segundo solamente con la fuerza de la gravedad. Y bueno, se van limpiando por aquí hasta llegar a la gran depuradora de Galindo para terminar o para empezar el ciclo en los ríos o en tu mar. ¿Qué te parece? Me quedo sin palabras, la verdad. Pues aquí estamos, Leti, como en una peli de ciencia ficción, ¿eh? La verdad que sí. Casi como tu carrera. Eres la vigente campeona de Europa de surf. No sé qué metas te quedan por cumplir. ¿Hacia dónde te diriges? El objetivo principal es los Juegos Olímpicos de París 2024. Y bueno, en el ámbito de la liga profesional, pues siempre estar entre las mejores, estar en los Challenger Series e intentar llegar al WCT, que sería la máxima categoría a nivel mundial. ¿Qué es lo más habitual que sueles encontrar? Bueno, lo más habitual es el plástico o aceites. Nosotros, por ejemplo, lo notamos porque cuando echamos la parafina, que es como la cera en la tabla,
para no resbalarnos, pues cuando hay aceite o el agua está contaminada, nos resbalamos, ¿no? Y notamos ese pringue en la piel. Es cierto que con los años ha cambiado la conciencia medioambiental y tú también has cambiado cosas, has mejorado los hábitos. Pues sí, la verdad que nosotros en casa hemos sido muy cuidadosos, ¿no? Claro, mi mamá tiraba igual el aceite por la fregadera y ahora ya no, ahora se guarda y se lleva al envase donde hay que dejarlo, ¿no? ¿Crees que puedes mejorar algunas de las cosas que haces? Pues seguramente sí, porque cuando limpias los platos, pues utilizar otro tipo de jabón o detergente más orgánico y que tenga pues más cuidado con el medio ambiente. Hay muchas cosas que se pueden mejorar. Hoy aquí vamos a resolver algunas dudas, unas cuantas. ¡Qué bien! Ahora tenemos que subir 6 pisos, que es el mismo recorrido que hacen las aguas hasta el primer filtro de aguas negras, donde se recogen los residuos más voluminosos. ¿Vamos? Venga, vamos. Pues ya estamos a ras de tierra y detrás de esta puerta dicen que está el horror. En breve descubriremos las aguas negras del Gran Bilbao para comprobar qué oscuros objetos le dan nombre. De momento, analizamos en Vitoria-Gasteiz la calidad de nuestras aguas residuales. Nos dejará en buen o en mal lugar el análisis. Estamos ahora en el laboratorio de la depuradora de Crispijana, de Anvisa. Vamos a proceder a analizar la muestra que nos habéis entregado, exactamente la materia orgánica que tiene, que nos va a decir el grado de contaminación, la carga contaminante que ha generado la población de Vitoria, en este caso, ¿no? Y las industrias cercanas. El resultado de la analítica nos dice que la cantidad de materia orgánica que hay en esta muestra es de 580 miligramos por oxígeno por litro, que es una carga contaminante pues, habitual de la hora en la que se ha tomado esta muestra, que es el inicio de la actividad de la ciudad, y es un valor pues, típico o habitual de las aguas residuales urbanas. Una buena calidad que contrasta con otro tipo de sustancias contaminantes que se encuentran en las aguas que devolvemos y que pueden afectar incluso a nuestra salud. Las aguas residuales son bastante chivatas y detectamos en ellas pues, cantidades de antibióticos, por ejemplo. Es una cuestión de reducir un poco la automedicación, cumplir los tratamientos, porque los efectos negativos de un uso no adecuado de los fármacos es que se pueden generar formas resistentes ante esos antibióticos y dejarían de ser efectivos. Vale, también se pueden llegar a detectar algunas hormonas que pueden tener efectos negativos en la reproducción de la fauna, ¿no? Y puede llegar incluso pues, a dificultar la reproducción pues, porque tienen efectos de feminización de la fauna. También se pueden detectar drogas de abuso, como cocaína, anfetaminas. La calidad del agua residual depurada en Euskadi yo creo que es muy buena. Y desde el punto de vista de los nuevos contaminantes, o lo que se están llamando los contaminantes emergentes, derivados de los medicamentos que tomamos, pues porque nuestro organismo, pues hombre, si nos tomamos una aspirina, pues no la metaboliza entera, metaboliza partes. Y entonces esos restos pues empiezan a aparecer, pero hay que buscarlo con lupa. Con lo cual, pues sí que están presentes, pero todavía no hay estudios que indiquen pues que son perjudiciales para la salud. Es el momento de volver al sifón de Deusto, en Bilbao, y adentrarnos en las aguas negras que arrastran el agua residual y objetos sorprendentes. Mira, ahí están las aguas negras. A saber, ¡buah!, lo que pasa por ahí. Jesús, venimos de ver las aguas negras. Me imagino que ahí encontraréis de todo. Sí, aquí llega de todo. Especialmente plásticos, muchas toallitas, papel y cartón que no se ha disgregado durante el recorrido. ¿Qué es lo más sorprendente que habéis encontrado? Una gran lona que podéis ver en esta foto que llegó, pero bueno, esto es excepcional, ha sido puntual, una sola vez. Una lona de obra como si fuese de un tráiler grande. Lo que sacamos de las arquetas, las bolas de toallitas y de residuos, Fatberg. Fatberg, el monstruo de las cloacas. El monstruo de las cloacas. Y aquí veis cómo nos atascan las bombas. Estas son bombas desmontadas con esos residuos de telas y de toallitas que nos atascan las bombas y tantos problemas nos dan.
Esto es para que veamos que tirar una toallita por el inodoro, aunque ponga que es degradable, es un problema muy grande. Es un problema muy grande eso. Las toallitas hay que usarlas, pero cuando se termina de usar, al contenedor de residuos. Y aquí se recoge el 97%, alrededor del 95% de las aguas residuales son tratadas. Y cada vez conseguimos sacar menos residuos sólidos, con lo cual la gente va tomando conciencia. Yo utilizo neopreno a diario, ¿no? Y yo lo limpio en la ducha, con su arena, y con lo que venga, ¿no? ¿Eso tiene alguna repercusión? El neopreno va a soltar microfibras de tela y pequeñas bolitas de plástico, microplásticos, sí. Pero eso, por ejemplo, en las depuradoras se puede retirar entre un 95 y un 98%, y la arena igual. Es inevitable hacerlo. Lo importante es que ese agua vaya a un sistema de saneamiento, no sea un vertido al río directo. Es que me llevo bastante broncas de mi ama, que me dice, los neoprenos sin arena, que contaminas. Que contaminas, y sobre todo atascas las tuberías de casa, que igual es el mayor problema. ¿Qué cosas tiramos que nos puede parecer normal y no deberíamos? El aceite usado doméstico, muy perjudicial. Para esto hay su contenedor, restos de comida, que también es muy habitual tirarlos al inodoro. Y otra pregunta, ¿qué pasa con los champús o los detergentes que utilizamos? Es inevitable utilizarlos. Sí. ¿Qué hay que hacer? Intentar usar materiales, detergentes más orgánicos y menos industriales. Vale. El problema son un poco más caros. Sí. Y sobre todo la cantidad. Es la base de todo. No porque eches más cantidad de detergente a la lavadora va a quedar la ropa más limpia. Entonces, usar el sentido común y la cantidad necesaria. Una calidad de agua que a día de hoy se sigue viendo amenazada por vertidos que afectan al agua de los ríos, a la espera de que las obras de las depuradoras finalicen. Estamos en el río Nervión. Lo cierto es que a fecha de hoy seguimos sin depuración. 25.000 personas sin depuración de aguas residuales, 10.000 en Amurrio. Estamos diciendo que directamente todo lo que tú tiras de la cadena, tanto en los bares como en los baños de las personas e incluso en algunas empresas, va directamente al cauce del río Nervión. Este es un problema que viene de los años 80, pero 40 años después estamos como estamos. Tenemos casos en el río Araquil, produce mortalidad de peces en ocasiones, tenemos mortalidad de peces en baños de Ebro. No es que salga barato contaminar los ríos, es que sale gratis, porque es muy difícil determinar qué empresa ha sido. No estamos controlando glifosato, por ejemplo, en las aguas de Euskadi. No lo estamos haciendo. Un pesticida que está totalmente no recomendándose por la Organización Mundial de la Salud, y en Euskadi todavía los agricultores usan glifosato, y muchos de ellos en zonas cercanas a arroyos que van al río Zadorra, que luego beben todos los vitorianos y todos los bilbaínos. Entonces, yo he asistido a ciertas jornadas de gente de consorcios que decían que bastante tenían en preocuparse con la materia orgánica del IBQ como para entrar en sustancias tan pequeñas. Pero para mí eso es no entender la toxicología y el riesgo que acarrean esas nuevas sustancias, y así es muy difícil saber si la calidad de Euskadi es la que debería de ser. O sea, todos los parámetros, y lo puedo decir mejor el consorcio de salud pública, analíticas que se hacen miles y miles, la calidad del agua que tenemos en nuestros grifos en Euskadi es buena y muy buena. Y en Euskadi estamos pagando de media 1,79 euros metro cúbico, muy por debajo de países como Dinamarca, donde se paga 7,4 euros el metro cúbico. Por 1,79 de media que pagamos en Euskadi el metro cúbico, tenemos en nuestros grifos, en nuestros baños, en nuestras duchas, 1.000 litros de agua. Por unos 79, si vamos al supermercado, como mucho, por unos 79 euros podemos comprar 2 botellas de 1,5 litros. La nueva directiva de saneamiento va a incidir sobre todo en los contaminantes emergentes, que se llaman. No son emergentes porque son escenarios que hasta ahora no estaban identificados también por los propios hábitos de conducta de los humanos. Y los nuevos modelos humanos sociales nos están llevando a recibir en esas aguas, que son muchas las analíticas que se hacen diario y sí se detectan, pues evidentemente fármacos, nuevos medicamentos, nuevas fibras, microplásticos, elementos que hasta hace ahora, pues evidentemente por la propia consumo textil, no estaban visibles. ¿Qué responsabilidad tiene la ciudadanía y las empresas con el uso del agua y la forma en la que se devuelve?
tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad no pesa igual, ¿no? No todos utilizamos la misma cantidad del agua o no sacamos beneficio económico, por así decirlo, de ese uso. Por lo tanto, sí que a pesar de que es compartido, tanto empresas como, yo diría, sobre todo la administración, que tiene más poder, ¿no?, a la hora de legislar, poner medidas efectivas, pues bueno, tiene que hacer quizás mejor las tareas de lo que lo ha estado haciendo hasta ahora. Y los datos lo avalan, en Euskadi se ha avanzado mucho. Y no solo en el ámbito del uso doméstico, sino también en el ámbito de las empresas, con la reutilización, con la reducción sustancial de los consumos. La gestión del agua en Euskadi es pública. El 97% de la población vasca tiene servicio de agua a través de un consorcio o de una mancomunidad. El 3% restante está gestionado por ayuntamientos que en algunas ocasiones ceden la gestión a empresas privadas. ¿Qué modelo es más eficiente y sostenible para optimizar este recurso, especialmente en tiempos de escasez? Un dato, según la Agencia Estatal de Meteorología, el pasado verano fue el menos lluvioso de los últimos 73 años y tuvimos los primeros damnificados en Carranza, Busturialdea y en algunos pueblos de la Llanada Alavesa. Nos trasladamos hasta algunas de estas localidades para conocer cómo administran el agua y cómo ha afectado la sequía a ganaderos y esquiladores como Joseba Atar. Normalmente las ovejas tienen comida en las campas, pues desde primavera hasta otoño, ¿no? Y luego pues durante esos meses nosotros vamos cortando, haciendo cortes para hacer fardos, y hasta 3 cortes hacemos. Este año no ha sido posible porque hemos tenido meses y meses de sol y nada de lluvia, y lo que ha hecho ha quemado la hierba, está completamente muerta y no tiene los nutrientes que necesitan las ovejas. Y hemos tenido nosotros que quitar cabezas de ovejas porque no hay suficiente hierba. Si miramos, por ejemplo, para la hierba, para los que tienen ovejas, para los que tienen vacas y salen a pastar al campo, simplemente con que haya una sola semana de temperaturas muy altas y viento sur un poco fuerte y seco, la hierba deja de crecer. En Álava ya estamos sufriendo estas consecuencias. No tenemos el suficiente forraje para poder alimentar ahora en invierno al ganado. Y lo que hemos tenido que hacer ha sido comprar paja y cereal. Y el cereal está muy caro y hemos tenido que vender ganado para poder comprar parte de cereal para poder mantener el resto de la cabaña ganadera. He conocido también cuando voy a caseríos a esquilar y tal, pues que han tenido que quitar muchas cabezas por falta de hierba, por la subida de los costes del pienso, etcétera, porque hay que darles algo para comer, si no la oveja se queda sin nada. Las vacas que vienen de fuera, que vienen del campo, claro, a consecuencia de la sequía vienen flacas. Y el alimentarlas para comprar el cereal, el forraje y todo, alimentarlas para poder cebarlas, que salga una carne con un poco de calidad, no es viable y se venden como vacas choriceras. Que esa carne tiene un valor muy inferior a una vaca que está cebada, que está rematada. No tenemos la leche y tal, no tenemos los quesos que tanto nos gustan y al final pues es muy triste, es muy triste. Pero no solo el agua de la lluvia influye en el futuro de estos trabajadores, también lo hace la gestión del agua. ¿Se podría mejorar? Nosotros pensamos que es el modelo ideal de gestión, la gestión mancomunada, la gestión que permite la suma de fuerzas para hacer frente a un servicio que es complejo. El abastecimiento es complejo, pero todavía más complejo es el trabajo de alcantarillado y sobre todo la depuración adecuada de las aguas residuales urbanas. Y eso solamente lo podemos conseguir con medios, con músculo. La gestión del agua no debe empezar en la tubería de toma del agua, que es donde empieza normalmente, ¿no? Tanta agua nos llega a nuestra tubería y eso es lo que gestionamos. Deberíamos de darnos la vuelta y mirar de dónde viene ese agua y empezar a gestionar el territorio del que drena el agua que nos llega a esa tubería.
Vizcaya es en la actualidad el territorio más dependiente en cuanto a recursos hídricos. La mayor parte del agua que se consume llega desde Araba, a través de una tubería de decenas de kilómetros, lo que para algunos no es sostenible por el impacto que tiene en el medio ambiente o la energía que se usa. El modelo de gestión que tenemos, por ejemplo, en el Gran Bilbao, es un modelo centralista basado en grandes infraestructuras, que es un modelo más del siglo pasado que de lo que necesitamos en el siglo XXI, dado que lo que estamos viendo es que estos modelos dependen de manera importante de grandes infraestructuras y de grandes consumos de energía en el transporte de este agua. Y de ahí tenemos, por ejemplo, que cuando hacemos comparativas del precio del agua en Bilbao con respecto a Guipúzcoa o Álava o a otras zonas del Estado, el agua en Bilbao es más cara. Es verdad que el hecho de que haya una cantidad de habitantes tan grande dependiendo de un solo sistema, que además está en una cuenca que pertenece a la cuenca mediterránea, a la cuenca del Ebro y no en la propia cuenca, de cara al futuro es algo en lo que habría que reflexionar. Esto en el contexto, por ejemplo, de crisis energética nos hace pensar que tenemos que buscar soluciones más descentralizadas, más cercanas y donde el consumo de energía también se tenga en cuenta y donde estas grandes infraestructuras tienen que dar paso a pequeñas infraestructuras porque lo que nos va a permitir, imitando a los ecosistemas, es tener sistemas más redundantes en los cuales no dependemos de una sola tubería que si se estropea se va a quedar sin agua a 500.000 de habitantes. Nosotros, pues en este momento ya tenemos unos 18, 20 municipios con sistemas de abastecimiento descentralizados. Lo que sí tenemos centralizada, y yo creo que ahí sí que va a ser irremediable, es la gestión. Los municipios pequeños, digamos, hoy en día pues no tienen una capacidad de gestión suficiente ni capacidad técnica para hacer frente a las exigencias que vienen de las normativas, tanto de calidad como de cantidad, etcétera, etcétera. Hoy en Guipúzcoa solo quedan 2 municipios fuera o del Consorcio de Aguas de Guipúzcoa o del Añarbe o del Chingudi. Yo creo que en la Comunidad Autónoma del País Vasco tenemos una gran fortaleza en relación con el abastecimiento y el saneamiento. Y es que el 100% de esos servicios son públicos. Y esto yo creo que es muy importante, es algo que nos diferencia de otros territorios. Podemos encontrar ejemplos donde la gestión pública, siendo de titularidad pública, ejerce una gestión que se parece más a la privada. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, es el Consorcio de Aguas de Bilbao. Siendo de titularidad pública, si analizamos las políticas que sigue, el modelo de gestión que utiliza es como si fuera una gestión privada. Debido a la sequía, la comarca de Busturialdea cambió la manera de conseguir y administrar su agua. Los que están encargados de llevar el tema del agua y tal se tienen que poner de acuerdo, pues sin agua no vamos a vivir. Así de claro. Nosotros aquí no tenemos peras y vale, parece que hay abundante fruta, ¿no? Pero lo cortas en la mitad y está podrido. Y todos los nogales están podridos. ¿De qué vamos a vivir? ¿De nueces vacíos? La empresa de agua que lleva la zona va a tener que invertir mucho en infraestructuras determinadas. La densidad de población que tenemos, al ser una reserva a la biosfera, lo cual atrae el turismo, y a esos planes de futuro que hay para la zona, nos conlleva a pensar que esas infraestructuras habrá que hacerlas con carácter bastante urgente. En el año 2015, el Consorcio de Aguas de Busturialdea encargó a un grupo de profesores de la Universidad Pública Vasca analizar la situación de escasez de agua para buscar posibles soluciones. Lo que vimos es que se podían llevar a cabo pequeñas actuaciones buscando recursos propios, tanto acuíferos que hasta ahora no estaban siendo utilizados, como, por ejemplo, mejorando mucho las fugas de agua que podían llegar hasta el 40%. Pero posteriormente, al absorberlo el Consorcio de Aguas de Bilbao, se ha optado por una solución más de tubería, en la que lo que se plantea es traer el agua del Zadorra que alimenta Bilbao, que llegue también hasta la zona de Busturialdea. Cuando tenemos un sistema débil que está justo junto a uno, que es solvente, y los cálculos indican que se pueden interconectar, pues es lo que estamos planteando. ¿Podría pasar, Jorge, que la escasez de agua se convierta en un futuro, en un negocio como lo es el petróleo? El agua igual no tiene el valor que le corresponde. Entonces igual tenemos que revisar eso. Si el agua costará igual que la energía, ¿consumiríamos de la misma manera? Es la pregunta que yo me haría. Desde la Ley de Aguas de España, el agua en España y en el País Vasco es inalienable e inembargable.
Quiere decir que por mucho que un Estado entre en deudas y entre en bancarrota, el agua no se puede vender. El agua siempre va a ser pública, por ley, de momento hasta ahora, si no hay alguien que la cambie. Y creo que aquí sí igual tenemos que hablar del modelo de gestión que tiene el agua en Euskadi. Es cierto que aquí hay muchos entes que participan, está la Agencia Vasca del Agua, están los consorcios, pero muchas veces al final quien está llevando la gestión de depuradoras o la gestión de potabilizadoras son multinacionales, son empresas privadas que son las que están llevando la gestión del agua en Euskadi. Entonces, el agua como bien no está privatizado, pero la gestión del agua sí está privatizada. No puedo compartir, Xavi, lo que señalas. Además, la gestión del agua en Euskadi es pública, es íntegramente pública. Ni siquiera es una gestión como la que se da en Barcelona, donde hay una concesión por parte del ayuntamiento a una empresa privada. El que haya empresas que doten de equipamientos, las depuradoras, construyan depósitos, desalinizadores, cualquier otro tipo, no quiere decir que no sea pública, no quiere decir que eso esté privatizado. Lo mismo que el que una empresa dote de un quirófano o venda un quirófano a Osakidetza, no vamos a decir que Osakidetza y la sanidad pública vasca es privada. No, podemos decir y decimos, evidentemente, que el agua es, en el ámbito de Euskadi, pública y la gestión es pública. De hecho, plantear también en el escenario del resto de consorcios de aguas recibimos de los abonados son tasas y tenemos la obligación de reutilizar todo lo que recibimos en virtud de ellas a la mejora y a la creación de nuevas infraestructuras para seguir gestionando el abastecimiento y el saneamiento. ¿Podría ser la gestión del agua en Euskadi más sostenible? ¿Cómo puede ser más sostenible? Desde una organización ecologista yo creo que sí. Muchas veces se nos olvida hacer una gestión integral del agua que mire a todo el ciclo y también dejar un poco, ¿no?, de pensar todo el rato en infraestructuras, en más cemento, en tubos y realmente manejar nuestro territorio, los ecosistemas, recuperar ecosistemas para que ese ciclo del agua funcione como debería funcionar, que actualmente yo creo que no funciona. Claro, hay quien afirma, Toño, que traer el agua desde el embalse de Zadorra a través de un tubo de muchos kilómetros hacia la zona de Bilbao-Vizcaya pues no es sostenible por la gran infraestructura que supone y por el coste energético que pueda tener. El sistema Zadorra, bueno, es un sistema que funciona por gravedad, que cuando se construye el sistema Zadorra y el canal del Zadorra, precisamente, además tiene un objetivo inicial que no es el de dotar del consumo a las poblaciones principalmente del Gran Bilbao y de Vitoria-Gasteiz, sino que se configura como un salto de agua para producción de energía. Actualmente, el sistema Zadorra sirve para ambos objetivos. Produce energía y además suministra agua potable prácticamente a más del 60% de toda la población de Euskadi. En Euskadi cada habitante consume 114 litros de agua al día, 40.000 litros al año, más de 91 millones de metros cúbicos al año. Para que se hagan una idea, si llenáramos del agua que consumimos en un año un área del tamaño de la almendra de Gasteiz, la altura llegaría a los 600 metros, 3 veces y media la altura de la Torre Iberdrola. La mayor parte de este gasto, 73 de cada 100 litros, son para consumo urbano, un 13% para uso industrial y el 14% para agricultura. ¿Cuánto nos cuesta este agua? Los vascos y vascas pagamos 1,79 euros por 1.000 litros de agua. Una factura anual media de 73 euros que cubre los gastos de abastecimiento, reposición de fugas, captación, traslado o mantenimiento, según datos de Ura. El consumo de agua de la población vasca está un 25% por debajo de la media española. Y aún así, debemos concienciarnos y prepararnos para las consecuencias del cambio climático. Es muy importante el diferenciar dos cosas. Una cosa son las necesidades básicas de cualquier persona que tienen que estar cubiertas y que son un derecho humano, el derecho humano al agua. Y otra cuestión ya son las apetencias, que cada uno de nosotros pueda tener en su casa una piscina y la pueda llenar, o darme todos los días un baño, o tener que tener el jardín siempre verde. Pero ¿qué pasa si un verano mi jardín está marrón en vez de verde? Es que no pasa nada. En la tierra de Asier Madariaga, en Busturialdea, sí sería, sin embargo, un drama no poder regar sus cultivos. Para aliviar la escasez, Asier ha implantado sistemas que optimizan el agua disponible para el riego. No sabemos lo que pasa en el 2050, pero nosotros ya llevamos casi 10 años ya tomando medidas poco a poco para regar nuestras plantaciones de kiwi. Estas medidas consisten sobre todo en hacer un estudio
de la tierra, de cómo está formada la tierra, si es más arcillosa, más arenosa, menos arenosa. Depende de cómo sea la tierra, la cantidad de agua de riego es muy diferente, por lo tanto no hacemos ningún exceso de riego. De esa manera lo que hacemos es cambiamos los aspersores de riego de diferentes caudales. Otra de las cosas que utilizamos para ello son unos aparatos que se llaman tensiómetros. Esto es un aparatito que nos indica la humedad de la tierra. Dependiendo de la humedad que tengamos aquí, regaremos más tiempo o menos tiempo. Otra de las cosas que tenemos son los aspersores de riego. Pulverizan. En vez de regar en grandes cantidades de agua, chorrear el agua, por decirlo así, lo que hacen es pulverizar el agua. Todos estos aspersores de riego que utilizamos verdaderamente son de tecnología israelí. Lo que han hecho los israelíes los últimos años, eso es un milagro en los desiertos. Tener desiertos áridos que ahora son verdaderamente verdes, son unas auténticas praderas. Después de todo eso, ellos ahora bombean agua para Palestina, para Jordania y demás. Ellos van muchos años por delante y nos están enseñando muchísimas cosas en el mundo del riego de los árboles. También la necesidad de ahorrar se impone en los hogares, pero ¿cuánto gastamos y cómo reducir el consumo? Analizamos el volumen total de agua dulce utilizada para producir los bienes y servicios que consumimos, la llamada huella hídrica. Para que entendamos mejor de qué se trata la huella hídrica, vamos a coger un ejemplo, un caso de una familia formada por 4 miembros. Y vamos a ver en qué ámbitos afectan a la huella hídrica y cómo podemos actuar para reducirla. Tenemos que diferenciar 2 consumos, el consumo directo y el consumo indirecto de agua. En lo que se refiere al consumo directo, tenemos que fijarnos en ciertos ámbitos de esta familia, que podría ser, por ejemplo, cuántas veces nos duchamos a la semana, si tenemos o no tenemos lavavajillas y cuántas veces lo ponemos, cuántas veces limpiamos el coche al mes. Todas esas cosas contribuyen al aumento de nuestra huella hídrica directa. En Euskadi, en 2021, el consumo de agua directa de una familia formada por 4 miembros era de aproximadamente 400 litros al día, es decir, 100 litros al día por cada miembro de esa familia. ¿Qué podemos hacer para reducir este consumo directo? Pues, por ejemplo, si cerramos el grifo cada vez que nos lavamos los dientes mientras nos los estamos lavando, conseguimos ahorrar entre 15 y 30 litros a la semana por habitante. Si utilizamos el lavavajillas en lugar de lavar los platos a mano, gastamos entre 15 y 80 litros, que serían el doble en caso de lavar a mano. Evidentemente, ducharnos en lugar de bañarnos, que podría suponer un ahorro en una ducha de 5 minutos de 100 litros de agua. Tomamos nota de estas sencillas prácticas para ahorrar agua en las casas. Pero, ¿qué medidas de ahorro practican en el campo nuestros agricultores y ganaderos? Lo que hacemos es regar a primera hora de la mañana. Lógicamente, cuando necesita más agua, cualquier árbol es al mediodía, con esos calores grandes. Entonces, si regamos a la mañana, ya al mediodía ese agua ya está en la raíz y ya está en el tronco de árbol para que no se seque y no sufra por las inclemencias del tiempo. Es muy fácil decir y yo no soy científico ni político, ni yo solo sé pues esquilar ovejas, pero al final cada uno tenemos una responsabilidad y tenemos que ser conscientes de cómo utilizamos el agua. ¿Cuánto vamos a dejar los grifos? ¿Vamos a regar durante el día que luego lo quema el sol? No. Por ejemplo, otra de las cosas que hacemos en los árboles es no cortar las ramas, porque como veis el kiwi es un arbusto de una hoja muy grande y aprovechamos su sombra para que pueda mantener el agua en las raíces y no se produzca el fenómeno que se llama evapotranspiración, que es que se evapore gran parte del agua debido a los rayos del sol que tenemos. Siglos de historia son testigos de que las soluciones naturales y tradicionales ahorran agua, pero las innovaciones tecnológicas han llegado para tomar el relevo en estos nuevos tiempos. Nos dedicamos a la toma de datos por todo tipo de fuentes, tanto desde satélite, con drones, sondas e incluso con geofísica, que es mirando por debajo del suelo, con un radar por debajo del suelo. Y todos esos datos los utilizamos para sacar información y poder gestionar mejor el agua. Que el agua vaya en mejor calidad al vertido y que además se ahorre la mayor cantidad de agua posible, lo cual es un beneficio para las empresas que consumen menos y para el medio ambiente porque se conserva mejor, hacemos menos cantidad de agua. Finalizamos el análisis de nuestra huella hídrica casera, en este caso con el consumo indirecto. La huella hídrica de una familia en su 50% probablemente venga de la alimentación que tiene esa familia.
Si una familia consume carne muy a menudo, tenemos que tener en cuenta que la producción de 1 kilo de ternera tiene una huella hídrica de 15.000 litros. O 1 kilo de pollo tiene una huella hídrica de 3.400. Mientras que 1 kilo de lentejas tiene una huella hídrica de unos 50. La diferencia es súper grande. ¿Qué podemos hacer entonces? Reducir el consumo de carne y aumentar el consumo de vegetales. Nuestra huella hídrica aumentará según más a menudo compremos ropa o hagamos consumo de este sector. Electrónica, todo eso tiene un consumo de agua indirecto muy grande. Entonces, cuanto más nos concienciemos en reutilizar, en utilizar productos manufacturados y demás, estaremos ayudando a reducir nuestra huella hídrica. Podemos observar que del consumo directo tendremos 400 litros por día para toda la familia y del consumo indirecto aproximadamente tenemos unos 27.500 litros por día. El uso del agua sí debería de regularse, sobre todo en esa parte en la que no está cubriendo una necesidad, porque no sabemos lo que nos va a venir, no sabemos cuándo va a llover, no sabemos cuánto va a llover, la primavera que viene va a ser seca, vamos a llegar a verano con pocos recursos, no sabemos lo que vamos a tener dentro de 6 meses. De momento tenemos que mentalizarnos que el agua cada vez va a ser más escaso porque esto va para largo. Yo no tengo las respuestas, las voy a buscar para nuestra familia y para nuestro entorno, pues cómo mejorar. Ya como se puede apreciar, pues aquí no hay hierba, no ha crecido la hierba, pero tampoco voy a sacar la manguera a regar porque yo quiero que haya hierba aquí, no. Pues vamos a pensarlo bien, vamos a gestionarlo empezando con nosotros. Yo en casa soy un talibán de esto y mis hijos están presionados. Yo me ducho con una canción y todo esto lo aprendí de cuando cuando en Ciudad del Cabo llegaron casi al día cero, es decir, día que no iba a haber agua para todas las necesidades, y una serie de cantantes juntaron sus mejores canciones, sus hits, y las redujeron a 2 minutos. Una canción es perfectamente higiénico y ahorras muchísimo. Del volumen total consume mucho más una industria de lo que podamos sumar muchas casas. Estoy de acuerdo que las industrias consumen, pero aquí en Euskadi el 50% del consumo es consumo doméstico. El 40% aproximadamente es de la industria y otros usos sería el resto. Entonces yo creo que, volviendo a la pregunta, sobre todo lo que tenemos que incidir es en la educación ambiental y en este caso en la educación del agua. Y es cierto, pues desde nuestras casas pues podemos siempre usar la ducha en vez de la bañera, hacer el ejemplo de la canción de 2 minutos me ha gustado, yo alguna vez lo he hecho, pero con canciones más largas a veces. Pero sí es cierto... Entonces ya no vale. Canciones de 3 minutos. Pero sí es cierto que también a nivel industrial hay que darle una vuelta. Yo creo que en Euskadi se ha hablado muchas veces, pero se hace muy poco, de hablar de ecosistemas industriales. A nivel industrial se puede trabajar mucho en los polígonos para que el uso del agua sea mucho más eficiente. En el descenso de agua en general de uso doméstico se dio un salto muy importante. Se sustituían en nuestros domicilios básicamente las bañeras por las duchas. Hay otros sistemas que ya se están implantando en determinados sitios donde se plantea la reutilización del agua del lavabo o de la ducha para llenar el inodoro. ¿Podemos pensar en un futuro en que se pueda penalizar el excesivo consumo de agua o incentivar el ahorro? Tal y como se hace con la energía, etcétera, pues bueno, sería lógico pensar que cuanto más se consume, o sobre todo cuanto más se derrocha, más se pague. En cuanto a los consumos hay tramos, ¿no? De tal manera que ya no es un sistema inverso punitivo que castigue al que más derrocha, sino que directamente el que más consume paga más. Vamos hacia un control más estricto de lo que tenemos. Yo creo que ahí tenemos que incidir sobre todo en gestionar mejor, vigilar mejor lo que tenemos y obviamente también pues establecer sistemas de alerta temprana para todos estos problemas que estamos viendo. Quien usa paga, o pago por el uso, es evidente, y quien contamina paga. La escasez provocará guerras, desplazamientos. ¿Recibiremos en Euskadi refugiados climáticos? Los hay, pero no sabemos que los hay. Y posiblemente es que no solo de fuera de Euskadi, posiblemente haya desplazamientos climáticos dentro del propio Euskadi. Hay ya simulaciones que dicen que
si sube 1,5 grados, que parece que sí o sí va a subir, a no ser de que cambiemos drásticamente, el casco viejo de Donosti o partes de Bilbao quedarán bajo el agua. Entonces, o sea, es que... La ONU creo que tiene identificadas más de 300 zonas ya de posible conflicto bélico con origen en el agua o la falta de recurso. Bueno. Dice en las predicciones que para entonces el 50% de la población, es decir, 1 de cada 2 personas, va a sufrir problemas de acceso al agua al menos durante 1 mes al año. Y estamos hablando en general. Eso va a haber zonas, obviamente que no va a ser 1 mes, pueden ser 6 meses o incluso todo el año. Ya hay datos que estiman en 1.200 millones los refugiados los refugiados climáticos que se esperan para 2050. Actualmente ya están en los 700 millones, por lo que ya hay refugiados climáticos. Ya las guerras del agua van a ir a más. El problema es cómo gestionar todo esto de una manera civilizada y a nivel internacional. Ya lo han visto y oído, las guerras y los refugiados climáticos son ya una realidad que solo puede aumentar. En el futuro deberemos acostumbrarnos a vivir más con menos agua y a compartir. Sea como sea ese futuro, una recomendación: agua que han de beber, no la dejen correr. En el próximo programa hablaremos de la basura. En Euskadi generamos casi 2.700 kilos de residuos por habitante, muy por encima de la media comunitaria. Una cifra que tenemos que reducir sí o sí. Por eso hablaremos de los problemas que nos está creando la basura, cómo reciclarla o cómo afectará a nuestro futuro. Ya lo dice Fito, nunca me han interesado ni el poder ni la fortuna. Lo que admiro son las flores que crecen en la basura. Nunca me han interesado ni el poder ni la fortuna. Lo que admiro son las flores que crecen en la basura. ¿Dónde se han quedado tus sueños? Tienes el alma desnuda. Después de romper la ola solo nos quedó la esperanza.